Escuchar la voz de Dios no es un privilegio solamente para un poco de personas. Es una relación viva con el Dios Todopoderoso. Pero para reconocer su voz, debemos de aprender a cómo Él habla, dónde habla y cómo debemos de responder cuando Él habla. El problema de hoy en día es que todo el ruido que se escucha a nuestro alrededor, como los afanes de la vida, los trabajos, las redes sociales, los problemas y las dificultades, hacen que la voz de Dios no se escuche. Bienvenidos a una nueva conversación. Mi nombre es Jorge Raudales y esto es Adulam Podcast. Y queremos agradecerte por estar con nosotros en esta nueva conversación. Y si tú no te has suscrito a nuestros canales, queremos invitarte para que vayas en estos momentos y te puedas suscribir en nuestras redes sociales, en nuestras diferentes plataformas digitales, para que seas parte de esta comunidad. Yo sé que estamos llegando a muchas más personas y para ello queremos invitarte a que tú seas parte de esta familia. La conversación de hoy va a estar muy interesante y por eso te invitamos a que te quedes con nosotros. El tema de esta conversación se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y está basada en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27, y quiero leértelo. Este texto que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo sé que en algún momento tú te has preguntado, ¿cómo yo podré escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? En algún momento de nuestra vida espiritual, más que todo en los inicios de nuestra vida espiritual, en los inicios de este caminar en el que el Señor nos ha puesto, en algún momento hemos anhelado y hemos deseado o deseamos de alguna manera aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero ahora invitarte a que te puedas quedar conmigo en esta plática para que de alguna manera tú puedas aprender, si tú vienes iniciando en este caminar del evangelio, en este caminar del cristianismo, a cómo tú puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que no hay métodos, porque mentirosos serían aquellos que digan que hay métodos como escuchar la voz de Dios. Pero aunque no hayan métodos, sí hay principios. Sí hay principios que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos aprender a escuchar su voz. Ahora imagínese que alguien muy importante intenta comunicarse con usted, pero el ruido que le rodea es tan fuerte que no logra escuchar lo que aquella persona le está diciendo. No es que aquella persona no quiera comunicarse con usted. Es que el ruido que a usted lo rodea no le permite escuchar la voz de aquel que le está llamando. Nuestra vida espiritual y nuestra comunicación con Dios es de la misma manera. Dios intenta todos los días, día a día, comunicarse con nosotros. Dios ha sido la persona más interesada en querer hablar con nosotros. Lastimosamente, el ruido que nos rodea, los afanes de la vida, la tristeza, el dolor, las redes sociales, son ese ruido que nos impide que nosotros podamos escuchar con libertad la voz
de aquel que nos está hablando día a día, de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces no es que Él no quiera conversar con nosotros, es que cuando Él estaba hablando, el ruido que lo rodea a usted no le permite escuchar su voz. Así que hoy mi propósito es que todos los que estén escuchando esta conversación aprendan a escuchar la voz de Dios. Y por ello quiero darle algunos principios que le podrán ayudar a escuchar la voz del Señor, a escuchar la voz de nuestro Dios cuando Él habla. Y el primer principio es: Dios nos habla por medio de su palabra. Me encanta porque el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Una de las formas con la que usted podrá aprender a escuchar la voz de Dios es mediante la lectura devocional diaria de la palabra de Dios, que es la palabra más segura con la que el Señor nos puede hablar a nosotros. ¿Alguna vez usted ha escuchado otros principios, otros métodos con la que muchos pueden decir: esta forma es segura, esta forma es segura, esta otra forma es segura, como la que Dios habla? Déjeme decirle que no hay otra forma más segura con la que Dios pueda hablar con usted, o con la que usted pueda aprender, con la que usted sabe que Dios le está hablando, como lo es la palabra, como lo es este libro sagrado, este manual de instrucciones que tenemos, que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Este manual de instrucciones es la palabra de Dios, es la palabra revelada, inspirada por Dios a la vida de aquellos santos escritores que Dios utilizó para plasmar cada palabra en este libro sagrado. Estas palabras, de esa manera, usted podrá aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí hay consejo para todo lo que usted necesite. Aquí usted puede escuchar la voz de Dios para cuando usted necesita un consejo para su matrimonio. Aquí usted puede escuchar la voz de Dios para cuando usted necesite un consejo para cómo administrar su finanza. Aquí usted puede escuchar la voz de Dios cuando necesita un consejo para cómo criar a sus hijos. Aquí usted puede escuchar la voz de Dios mediante el consejo de cómo crecer en su vida espiritual. Esta es la palabra más segura con la que usted puede escuchar la voz de Dios. Y ella tiene un consejo para todo. Aquí hay un consejo para todo. Y yo le invito a que usted escudriñe las Sagradas Escrituras, a que usted se meta en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la forma más segura y objetiva en la que Dios nos habla. Hay otras maneras, sí, pero la manera más segura es su palabra. Y si muchas veces tú no escuchas la voz de Dios, es porque no abres este libro. Yo creo que este libro no es para tenerlo guardado en nuestros hogares. Yo creo que este libro no es para tenerlo botado muchas veces, como en algunos hogares pasa. Yo creo que este libro no es solamente para mantenerlo abierto en el Salmo 91 para que se vayan los malos espíritus. No. Este libro es para abrirlo y comenzar a escudriñarlo, comenzar a comer este rollo, como le dijo el Señor a Jeremías. Este libro es la voz de Dios hablándonos a nosotros. Este libro es la palabra profética más segura que nosotros podamos tener, con la que Dios nos habla. Si queremos escuchar
más la voz de Dios, debemos de leer más este libro. Usted no puede venir a querer escuchar la voz de Dios de otra manera más que en su palabra. Lastimosamente el cristianismo de hoy o los cristianos de hoy no leen este sagrado libro, no leen las palabras de esta escritura. Me encanta lo que dice Timoteo: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es que la palabra de Dios es la brújula para guiarnos a nosotros, para indicarnos el norte, indicarnos el lugar seguro. Ahí tú puedes caminar. El segundo principio, cómo tú puedes escuchar la voz de Dios, es Dios habla por medio de la oración. La oración, como dice Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no solamente es hablar por hablar. La oración es también escuchar la voz de Dios. ¿Sabía que la oración es una plática? Y para que haya una plática, tienen que haber dos. Donde uno escucha en un momento dado y el otro habla. Pero para que sea una plática, también el otro debe de aprender a escuchar, a callar, para comenzar a escuchar a aquel que nos está hablando. Eso es la oración y esa es la manera como Dios también puede hablarnos, cómo nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a la rodilla, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, vamos a hablar con nuestro Dios. La promesa en este texto es que si usted clama, dice el Señor, yo hablaré contigo. En la oración debemos de aprender no solo a hablar, sino a saber escuchar. El Señor dice: clama, yo voy a escucharte. Pero ¿sabes qué? No solamente te voy a escuchar, también yo te voy a responder. El problema es que solo hablamos y hablamos en la oración, que no dejamos tiempo para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Él quiere que nosotros digamos. Déjeme decirle que usted tiene que dejar tiempo cuando usted vaya a orar, tiene que dejar tiempo para poder escuchar la voz de Dios. ¿Quiere aprender a escuchar la voz de Dios? Aprenda a callar para que Él hable. Aprenda a callar para que Él hable. Si usted no calla, Él no va a hablar. Él no es una persona que lo va a callar a usted de romplón para decirle: yo quiero hablar hoy. No, si usted sigue hablando, Él lo va a dejar. Pero si usted dice: Señor, yo voy a callar hoy para que tú hables. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo quiero escuchar tu voz, quiero aprender a escuchar tu voz. De esta manera, usted aprenderá a escuchar su voz, la voz de Dios. Aprenderá a escuchar el susurrar del Señor en su oído por medio de la oración. Es que Él contesta. Cuando le dice a Jeremías: clama, Jeremías, que yo te responderé. Es que así es. Si usted clama, Dios lo va a responder. Pero si usted no clama, ¿cómo espera una respuesta? Tiene que esperar una respuesta cuando usted clama. Porque estoy seguro que Dios no es mentiroso. Si Él le dice a usted: clama, que yo te voy a responder, es que Él clama. Y esa es la forma, la segunda forma, el principio en el cual usted puede aprender a escuchar la voz del Señor. El tercer principio es: Dios habla por medio del Espíritu Santo. Es otra de las formas como nosotros podemos aprender a escuchar la voz del Señor. En Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo en nuestra vida? Recordarnos. ¿Y qué significa recordarnos? Hablar. Él hablará todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, dice en su palabra. Él nos recordará lo que nos ha dicho en este libro sagrado. Claro está, si nosotros lo escudriñamos, si nosotros lo abrimos todos los días, si leemos su palabra, Él nos recordará todo lo que este libro dice, porque esta es la palabra de Jesús. Esta es la palabra de Jesús. Y Él nos recordará sus palabras. Y la forma como la que usted puede aprender a escuchar la voz de Dios es por medio del Espíritu Santo. Escuchando al Espíritu Santo. Porque no hay nadie mejor que sabe lo que Dios quiere para nosotros como el Espíritu Santo. Y si nosotros lo escuchamos, escuchar la voz del Espíritu Santo es como escuchar a Dios. Escuchar la voz del Espíritu Santo es como escuchar a Jesús hablar. Porque ellos tres son uno solo. Si usted aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo, usted está escuchando la voz de Dios. Porque Él es Dios. La manera de hablar del Espíritu Santo en cada persona es diferente. Cada quien experimenta una forma o una manera conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Y no como muchas veces nos enseñan, porque a nosotros de alguna manera nos enseñan. Por ejemplo, el Espíritu Santo ha tenido una forma muy peculiar de hablar conmigo. Sí, Él habla conmigo, yo hablo con Él. Pero la forma como Él habla a mi vida no es la forma como Él va a hablar contigo. No es la forma como Él va a hablar con cada persona. Cada persona tiene una forma de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. No hay un parámetro a seguir para de esta forma se escucha la voz del Espíritu Santo. No, Él habla, se mueve como quiere, cuando quiere en nuestra vida. Y tú aprenderás a hacerlo de la manera como Él te oriente a hacerlo. Yo sé cómo Él habla a mi vida. Y yo lo he experimentado y sé que es Él el que me está hablando. Y cuando yo le pongo atención, entonces estoy escuchando la voz de Dios. Estoy escuchando la voz del Señor. Pero lo que sí puedo decir es que Él ministra nuestra conciencia de manera que podamos entender que es Él el que está hablándonos y dirigiéndonos. Mire, si hay algo que a medida nosotros nos vamos sumergiendo en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo, nosotros vamos aprendiendo a saber cómo Él actúa, a saber cómo Él habla. Perdóneme un ejemplo que yo le puedo poner tal vez irónico, pero espero que pueda entenderse cómo yo quiero ponerlo para poder enseñarle a usted cómo es que habla el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo conozco la manera como actúa mi esposa, pero no conozco cómo actúa su esposa. Y viceversa. Porque la relación que tiene mi esposa conmigo es totalmente, es íntima y es especial. Y la relación que tiene su esposa con usted es especial, es muy íntima y ustedes se conocen. La relación entre parejas es totalmente diferente de la una con la otra. De la misma manera es nuestra intimidad con el Espíritu Santo, es la intimidad con el Señor. La manera como Él va a hablar con usted es diferente a la mía. Por lo tanto, yo le ruego que le diga al Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz. Le aseguro que su conciencia se va a llenar de su presencia y usted va a aprender a escucharlo de una manera especial y va a traer paz a su vida. Quisiera poder decirle métodos que el Espíritu Santo usa para hablarnos, pero eso es conforme a nuestra relación con Él. Yo no puedo venir y decirle, este es el método como el Espíritu Santo habla. No.
El Espíritu Santo habla a cada uno conforme Él quiere, pero yo sé que el Espíritu Santo lo capacita a uno para poder aprender a escuchar su voz. Amén. Dios también habla, el cuarto principio, por medio de las circunstancias y por medio de personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos textos bíblicos donde Dios habla por medio de los profetas, donde Dios hablaba por medio de jueces y donde Dios hablaba por medio de sacerdotes. Por ejemplo, Dios hablaba a Israel por medio de Moisés. Dios utilizaba a Moisés para hablarle al pueblo de Israel. Dios hablaba a los profetas para darles un mensaje, tal vez a un rey, a una persona, a una familia o a una nación. Dios utilizaba a los profetas, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, Daniel. Dios ministraba a Oseas, los profetas menores, todos ellos, Dios hablaba a su vida para que llevara una palabra de parte de Él hacia la nación, hacia una familia, como ya les decía. Pero Dios usa personas para poder hablar de alguna manera en nombre de Él. Hay circunstancias también como la que Él nos habla, y ahí es también donde uno debe de tener mucho cuidado, porque, bueno, tanto en las personas como en las circunstancias uno debe de tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay gente que cree que todos los sueños son de Dios. Yo sé que hay sueños en los que Dios habla a nuestra vida, pero no todos los sueños es donde Dios habla. Yo no puedo venir y decir es que este sueño es como Dios me habló. O muchas veces andamos diciéndole, hermano Julano, mire que yo soñé esto y lo otro. ¿Qué cree usted que me podrá decir el Señor? No, tal vez no era Dios. No lo espiritualicemos todo. No vengamos a buscar si es Dios que nos habló o no es. Porque si es Dios, Él se lo va a hacer saber. Pero no lo espiritualice todo. Ahora se vive esto de que, ¿qué soñaste? No. Y también Dios me dijo, Dios me habló. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque mire lo que dice Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, dice. Escuche. No envié yo a estos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿No es cierto que ahora está pasando lo mismo? Dios no envía muchas veces a hombres y a mujeres a hablar, pero ellos corren a hacerlo. Y hablan en nombre de Dios, pero Dios no les ha hablado a ellos. Y mucha gente los escucha y mucha gente los sigue. Y déjame decirte que Dios habla así, por medio de hombres, por medio de personas, por medio de circunstancias, pero debes de saber si realmente son ellos los que están hablando. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esto, si usted quiere escuchar la voz de Dios, yo le invito a las cosas más seguras para hacerlo. En este caso, la palabra de Dios, la oración, la presencia del Espíritu Santo. Y yo no vengo a decirle, por favor, no me malentienda, no vengo a decirle que no escuche a los pastores, que no escuche algún líder que le quiera hablar, porque Dios usa pastores, Dios usa líderes, pero hoy lo que yo le quiero decir es que hoy se ha degenerado esas cosas. El hombre ha querido suplantar la voz de Dios para decir, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. El Señor me habló y me dijo que te dijera eso, y el Señor no les dijo nada. Corren a hablar en nombre de Dios y Dios no los ha enviado.
y no les ha hablado. De eso yo estoy diciéndole. Tengan mucho cuidado porque hay hombres que hablan para la gloria de ellos. Por eso yo quiero aconsejarles para que usted pueda distinguir entre la voz de Dios y la voz de un hombre. Hágase estas preguntas. ¿Lo que está diciendo este hombre concuerda con la palabra de Dios? Porque Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Escuchó? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir con la voz de Dios. Jamás. Y muchas veces lo que estos hombres hablan se contradice con la palabra del Señor. Y si se contradice con la palabra del Señor, usted cierre sus oídos porque no es esa la voz de Dios. Pregúntese, ¿lo que está diciendo este hombre concuerda con la palabra de Dios? Número 2, ¿lo que dice glorifica a Dios? ¿O por qué lo está diciendo? Porque Timoteo dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, en el libro de 2 Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Parece ser que el apóstol Pablo vivió en estos tiempos. ¡Wow! Dijo alguien: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero es que lo describe tal como lo son los hombres amadores de sí mismos que están hablando hoy en nombre de Dios y Dios no les habla. Tengan mucho cuidado. Si tiene tanto deseo de aprender a escuchar la voz de Dios, aquí tiene una forma segura, un principio seguro para hacerlo. Y luego, con esta regla, usted medite en lo que su pastor, su líder o cualquier otra persona que hable en nombre de Dios, venga y páselo por el filtro de la palabra y usted diga: ¿concuerda esta palabra que este hombre me está dando con la palabra de Dios? Si concuerda, yo la abrazo y la tomo para mí. Si no concuerda, yo tapo mis oídos y desecho esto. Pero no caiga muchas veces, solo por querer aprender a escuchar la voz de Dios, no caiga en mucho de lo que la gente o las personas le dicen. ¿Sabe qué? Muchos de las personas que hoy hablan en nombre de Dios solo hablan para quererle sacar el dinero a usted. No caiga en ese juego. Si usted quiere aprender a escuchar la voz del Señor, tiene este principio. ¿Produce obediencia o santidad lo que habla este hombre? Si no produce obediencia y santidad, no lo escuche. ¿Trae paz a mi vida o trae confusión lo que este hombre está diciendo? Porque estoy seguro que cuando Dios habla no trae confusión a nuestra vida. Trae claridad, porque Dios no habla confusamente. Dios habla con claridad. Dios habla con claridad. Y Dios habla personalmente. No anda diciendo: aquí hay personas. No. Él dice: tú. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios, cuando Dios habla, lo hace personalmente y te señala a ti. Por eso yo digo, cuando uno abre, decía Adrian Rogers, yo este principio me lo atesoré en mi corazón, que este gran hombre dijo: cuando yo abro la palabra, dice, la palabra me habla. Por eso él dijo, por eso hay muchos que no quieren abrir la palabra de Dios. No quieren leer la Biblia porque la Biblia los lee a ellos y cuando los lee los deja al desnudo, les saca, como uno dice, los trapitos al sol, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones y saca a la luz todo lo que nosotros somos. Cuando digo saca a la luz, evidencia lo que hay en nuestros corazones y nosotros somos los primeros que nos damos cuenta de ello. Por eso produce paz o confusión. La voz de Dios no produce confusión, produce paz. La voz de Dios concuerda con su palabra, exalta su nombre, produce obediencia y santidad y sobre todo trae paz a nuestros corazones.
quiero concluir con esto. Nuestra oración hoy debería de ser: Señor, abre nuestros oídos espirituales, de manera que podamos escuchar tu voz cuando tú hablas. Permítenos cerrar nuestros oídos al ruido externo de este mundo para escuchar claramente tu voz. El problema no radica, amado hermano, amado amigo, en si Dios habla todavía. El problema radica en que tú no quieres escuchar. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Le permitirás hablar? Porque Él sigue hablando. Él me ha mandado a ti ahora para hablarte, para decirte: yo quiero platicar contigo. Pero ¿estarías en la capacidad de escucharlo y de poner en práctica lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Ves? El problema no radica en que Dios no habla. El problema radica en el que el ser humano no quiere escucharlo. Cuando caminamos con nuestro buen pastor, aprendemos a reconocer su voz cuando Él habla. Así que, si tú quieres aprender a escuchar la voz del Señor, aquí te dejo estos principios. Ve y medita en lo que has aprendido, en lo que hemos conversado hoy. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar totalmente. Pero no quieras aprender a escuchar la voz de Dios y no quieras obedecerlo. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios es porque quieres obedecerle. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber llegado hasta el final. Si tú no te has suscrito a nuestras redes sociales, quiero invitarte para que vayas en este momento y te suscribas y compartas nuestros contenidos para poder llegar a muchas más personas. ¿Sabes qué? ¿Cuánto desearía que estos contenidos lleguen, se hagan virales para que otras personas también puedan ser edificados? Y tú puedes ser parte para que nosotros podamos llegar a otras más personas, a otros corazones necesitados de escuchar una palabra, una conversación como la que hemos tenido en este momento. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Te esperamos en la siguiente conversación. Dios te bendiga.